Bueno, en mi trabajo, tanto como músico como maestro, me enfrento a diversos problemas. En cuanto a mi actividad como músico, pues regularmente trabajamos con comunidades indígenas, ¿no? Entonces, yo aprendí música en la ciudad de Oaxaca, sin embargo somos descendientes de la comunidad de Betaza, entonces regularmente eh, llegamos a la comunidad a tocar con la banda municipal y muchas veces las instrucciones en música se dan en zapoteco incluso, ¿no? Cuando pues es una música que no viene directamente de nuestras comunidades como música originaria. Eh, Sin embargo, pues ese es uno de los primeros problemas a los que me enfrento y obviamente al estar rodeado de gente y no poder entenderles, ¿no? De repente ellos platican, ellos ríen, ellos comentan y pues tú te quedas sin saber qué decir, qué contestar, sin saber si te ríes con ellos o tal vez están riendo de ti, ¿no? También es algo muy complicado. Precisamente también eso contesta la siguiente pregunta, ¿no? Esa situación de sentirse incómodo de repente, ¿no? También inseguro, ¿no? Te causa de repente cierta inseguridad porque, por lo mismo que digo, ¿no? No sabes si se ríen contigo o se ríen de ti. En el ambiente laboral, cuando me desempeño como maestro, pues obviamente las comunidades donde yo trabajo, los niños son primeramente su lengua materna, pues es la lengua zapoteca, ¿no? Entonces es uno de los problemas que me enfrento principalmente, el problema fuerte, ¿no? En el que yo me encuentro. Tal vez mi trabajo sea limitado solamente a la lectoescritura, aunque sabemos que plenamente no es la correcta, pero bueno, es una adaptación que se hace, no es un intento de darle una continuidad y una funcionalidad a nuestra lengua zapoteca. Sin embargo, pues a final de cuentas termino sin aprenderla totalmente, porque también esta cuestión de los cambios de comunidades que se nos da, pues cuando llega una comunidad, trabajo 2, 3 años y empiezo a comprender algunas cosas, incluso a interactuar un poco con los niños en su lengua. Al cabo de unos años pues me cambian, y a pesar de que sean comunidades zapotecas, pues sabemos que las variantes lingüísticas cambian, ¿no? Entre comunidad y otra comunidad, y eso provoca que pues también prácticamente el trabajo empiece casi desde cero, ¿no? Entonces sí es un problema muy difícil también comunicarse con la gente, ¿no? Hay comunidades donde las asambleas con padres de familia, con las autoridades muchas veces se da en zapoteco y pues tú te ves imposibilitado en poder interactuar, en poder opinar con certeza, ¿no? Porque pues de repente la traducción que te hacen muchas veces pues tal vez no la hacen tal cual como lo dijeron, sino que a veces hay algunas diferencias. Obstáculos a los que me enfrento es que no puedo comunicarme con las demás personas. Bueno, a lo mejor sí les entiendo un poco, pero de ahí me cuesta entender algunas palabras que a lo mejor no domino. Sí me cuesta descifrar qué es lo que me estás tratando de decir, o a lo mejor si entiendo una palabra lo hilo con otra palabra y digo, no, pues a lo mejor no está diciendo esto, pero sí es difícil para mí. Igual al momento de la pronunciación, cuando me encuentro por ejemplo, a una mujer adulta y que me hable en zapoteco, que me pregunte cómo estás, no sé cómo decirle estoy bien, y nada más le digo, es que no, y ya. Y sí, es difícil. Pues son muchas complicaciones. Por ejemplo, cuando hay un grupo de personas en las cuales solo se comunican con la lengua zapoteca y pues tú no puedes entender lo que ellos dicen porque pues no conoces bien la lengua, o en alguna reunión, por ejemplo, todas las autoridades manejan el zapoteco y pues tienes que tratar de descifrar todas las cosas que ellos dicen con los gestos o con algún murmullo que escuches, perdón, de otra persona que esté traduciendo
el zapoteco al español, pero es muy cansado el tratar de pues descifrar todas las palabras que ellos dicen si tú no dominas bien el zapoteco. Cuando me siento así con estas personas, en las fiestas, más en las fiestas, cuando acompaño luego a mi mamá a las fiestas, me siento ahí con ellas, con todas estas personas, y empiezan a hablar zapoteco, y se empiezan a reír, y la verdad es que no entiendo de qué se ríen, y sí me siento un poco triste porque digo, ay, me gustaría a entenderle mejor y saber por qué se ríen, qué es lo que les causa gracia, no sé. Es triste para mí ver que todos ellos se comunican de esta manera y que yo no pueda entenderles. Sí me siento como que a un lado. Pues yo siento una enorme felicidad el poder estar rodeada por muchos familiares que son mis papás, mis abuelos y un poco mis hermanos que dominan la lengua, porque es muy bonita. Es muy bonito escuchar cómo se expresan las palabras, el tono que le dan a todas los adjetivos, las palabras que tú no conoces, las palabras nuevas que tú escuchas cada día. Pues es una inmensa felicidad de estar rodeada de estas personas que dominan nuestra lengua zapoteca. Es muy complicado debido a que quizá tú también sientes que ellos se incomodan porque tú no entiendes el zapoteco y regularmente siempre estás esperando que alguien te traduzca o que alguien te indique qué están diciendo para poder hacer algo o para entender hasta un chiste, ¿no? Pasa mucho esto que nunca entiendes de qué están hablando. Sabes que hay veces que hablan de ti o hay veces que te enteras que hablaron de ti. Entonces, al no hablar la lengua zapoteca, pues es un poco difícil. Porque si no hay quien te pueda apoyar en esta parte, si te quedas en blanco o con el conocimiento nulo, porque nada más no puedes hablar.